Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días, Susana. Pues nada, muy contento de hablar hoy contigo. Tenía ganas ya también de conocerte. Sí, estupendo. Nos habíamos puesto cara, nos habíamos escuchado, pero teníamos ganas de tener una charla un ratito juntos, ¿no? Así es. Bueno, mi idea, siempre lo hago en las entrevistas, es tomarme un café con la persona, ¿eh? No sé si tú tienes el café por ahí. Yo estoy listo Estupendo. ya, preparado. Yo que soy muy cafetera y la idea de una charla y una entrevista siempre es me tomo un café con... Bien, pues hoy me estoy tomando un café con Arturo García de Cerdo Estratega. Nada, le quiero dar las gracias por este ratito que vamos a compartir, que seguro que va a ser muy útil para todos. Esa es la idea y que además sea, pues, eso que fluya y divertido y entretenido, que la vida ya a veces es muy seria. Entonces, mi idea de la charla de hoy, Arturo, si a ti te parece bien, es que podamos hablar un poco de una persona que se quiere montar por su cuenta, un pequeño empresario, un emprendedor, pues qué errores debe evitar, qué cosas debe conocer, por qué es tan importante saber venderse. Y un poco la idea es que si suma lo tuyo de estrategia digital, de emprendeduría digital, con lo mío de venta offline, llamadas, visitas, saber cerrar leads, pues yo creo que estaría muy preparado para el éxito si lo hace bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a repasar un poco cosillas, ¿vale? Entonces, bueno, Genial. primero gracias por este ratito y nada, a mí me llamó mucho la atención, supongo que te lo habrán dicho muchas veces, pero bueno, es una buena manera de empezar, ¿no? Lo del nombre de Cerdo Estratega. Y ya he leído que vino por un hater, ¿no? Que te dijo, no tienes ni idea, tú lo que eres es un cerdo estratega. Y dijiste, hostia, gracias por ayudarme con el naming, ¿no? Eso es. Sí, porque yo nunca le he dado mucha importancia al tema del naming. No ha sido para mí lo más importante, ni mucho menos a la hora de enfocar el marketing del negocio. Pero sí creo que en esta propuesta que iba a lanzar, y creo que esto es ya interesante para los que nos están escuchando, siempre hablamos de la diferenciación. Siempre estamos hablando de que hay que diferenciarse de la Sí. competencia. Al final, eh, se suele decir que si no eres capaz de diferenciarte, si no eres capaz de ofrecer un producto, una solución diferente al resto, solo vas a poder competir por precio. Porque al final, si el producto es el mismo, pues evidentemente la persona, el cliente, va a comprar lo que les haga más barato, sin más. Entonces, Ujú. el trabajo nuestro a nivel de marketing es la diferenciación. Y si yo quiero lanzar un proyecto en el cual enseño la importancia del copywriting, de la estrategia, de la diferenciación, tengo que diferenciarme desde el primer minuto. Entonces, aunque no le había dado mucha importancia nunca al nombre, sí que es verdad que según me pusieron delante ese atributo, ¿no? Ese adjetivo de cerdo estratega, dije, esto se va a recordar, sí o sí. Sí, Y sí. efectivamente es algo que fue llamando la atención en los primeros pasos del negocio. Iba al banco y les llamaba la atención el nombre, iba a la notaría y a registrar la SL y lo mismo. Entonces, bueno, pues por lo menos primer objetivo cumplido, ¿no? Que la gente recuerde ese nombre. Ya vamos adelantando pasitos en ese proceso de diferenciación. Claro. Sí, al final, una cosa que es importante si quieres tener éxito como emprendedor, empresario, es no tener miedo a caer mal, ¿no? O sea, esto del hater, ¿no? Yo qué sé, si tú empiezas a tener autoridad, si empiezas a ser diferente, si empiezas a destacarte en algo, si te mojas, al final habrá gente que le encantes y gente que no le vas a gustar. Entonces, como tengas mucho miedo de ser diferente, al final te vas a quedar siendo uno más. Y si eres uno más, pues no destacas. Entonces te vas a comportar como el típico vendedor pesado o emprendedor pesado que persigue a clientes, ¿no? Entonces sí me parece interesantísimo lo de diferenciarse. Ahora cuando hablabas me ha venido a la cabeza, hace poco empezó una consultoría comercial con un vendedor que me pidió ayuda para venderse porque estaba estancado y le dije, cuéntame la última visita que has hecho de captación, ¿no? Y me contó que, bueno, le había costado mucho conseguir esa visita por una recomendación de un amigo, tal. Y cuando consigue estar delante de la persona que le podría llegar a contratar, pues ella le dice, bueno, ya que has insistido en vernos y tal, oye, pues cuéntame un poco tu empresa, qué hacéis. Entonces él, bla, 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 empezó a hablar pues de la empresa, lo buenos que son, los años de experiencia, lo que hacen, etcétera. Y eso fue un buen rato, supongo que la clienta ya estaba igual medio dormida. Y entonces, pues nada, la clienta dijo, bueno, lo que pasa es que ya tenemos proveedor. Y dijo, claro, claro, ya me imagino. Dice, bueno, pues pásame tu oferta, pásame tus precios por mail y vemos a ver si podemos hacer, pásame tus cotizaciones y demás. Y si vemos que mejoras bastante lo que tenemos, pues seguimos hablando. Si no, pues nada, luego, te he escuchado, ¿no? Estás aquí ya. Entonces, él, bueno, por lo menos me ha escuchado, por lo menos he ido a la visita y yo pensé, digo, vale, vamos a tener trabajo, ¿no? Aquí cada uno se consuela como quiere, ¿no? Claro, digo, vamos a tener mucho trabajo. Pero claro, ¿dónde está la diferenciación aquí? ¿Dónde está el preguntarle cosas? ¿Dónde está soltar el rollo, como digo yo, marcarse un paco umbral, ¿no? Vengo a hablar de mi libro, soltar el rollo de la empresa.
Entonces, claro, hablabas de diferenciación y claro, por ejemplo, esto en el mundo de captar clientes o eres distinto de alguna manera, incluso al hacer la entrevista o al posicionarte en la web o en el nombre o en el copywriting, o eres distinto o estás muerto, ¿no? ¿Es así? Lo que pasa es que yo creo que en el emprendimiento tenemos que hacer frente a los miedos que tenemos cada uno, a las inseguridades que tenemos y que al final acabamos proyectando en nuestro negocio. Fíjate, yo creo que se aumentan, se hacen, se agudizan más o más presentes en el mundo online, porque muchas veces en offline tú tienes que ir a ver a una persona o tienes que hacer determinadas llamadas, pero como que de alguna forma mantienes tu anonimato, tu privacidad, llámalo X. Cuando salimos al mercado online, está el concepto de marca personal que se trabaja tanto, esa visibilidad, es estar o en las redes sociales o en el blog o tener un canal de YouTube. Es decir, cambiamos un poco la estrategia de captación en muchos casos y ahí tenemos que dar la cara y tenemos que estar más presentes y la exposición es más pública. Y el fenómeno hater es cuando aparece, porque al empresario que tiene un negocio de la calle, que digo yo, ¿no? El típico negocio tradicional, no le aparecen los haters, le pueden aparecer opiniones negativas, pero no ese insulto gratuito en redes sociales sin conocerle, que sí que es un Claro. fenómeno que está presente en Internet. Entonces, claro, eso te mete el dedo más en la llaga todavía, ¿no? Con Te respecto a los miedos agudiza que puedas más, tener. sí, claro. O sea, el Eso ser es. diferente offline es importantísimo porque si no, no progresas, pero en el mundo digital te expones, te pones en la palestra y ahí lo ve todo el mundo. Y ahí todo el mundo se cree con derecho a decir, oye, no te enteras, o tú de qué vas, o eres un egocéntrico, o lo que sea, ¿sabes? Ese es un primer problema que hay en el mundo online con respecto al tema de la diferenciación. Y luego no dejamos de tener también la sensación de que si muestro mi personalidad, si trato de alguna forma pues ser como soy y dejar al margen a algunas personas, es decir, le voy a gustar a unos y a otros no, estamos Ujú. perdiendo oportunidades. Es esa sensación de que no, yo quiero ser muy neutro, yo quiero ser muy políticamente correcto, yo quiero tener un mensaje que no destaque mucho ni para uno ni para otro, porque lo que quiero es llegar a la mayor cantidad de gente, porque si no me estoy cerrando puertas. Y ahí lo que estamos haciendo es meternos en el saco de la mediocridad, porque está siendo exactamente igual que lo que están haciendo los demás. Entonces son ya primeros pasos que vas dando en tu posicionamiento en el mercado. No te digo nada ya cuando se trata de prospectar o de ir a cerrar, ¿no? Como puede ser tu especialidad. Pero es que ya directamente en el posicionamiento en el mercado estamos metiéndonos en un océano que somos otro pececillo más, exactamente igual que el resto. Entonces yo ahí veo ya que empezamos a cometer esos errores de inicio, pero que también reconozco que al principio son difíciles de superar porque son todos esos miedos que nos atenazan. Y como nadie nos ha explicado y nadie nos ha enseñado y no venimos tampoco educados de serie del colegio, de la universidad, para emprender ni para diferenciarnos, más bien para todo lo contrario, pues creo que es natural, ¿no? Hasta cierto punto que a la gente le cueste mucho, sobre todo al principio, hasta que se empiezan a dar cuenta de que efectivamente tienen que hacer algo diferente, porque si no, pues no hay ninguna razón objetiva que justifique que te contraten a ti por encima de otro. Sí, ahora te estaba escuchando y me has leído la mente. Es que nadie nos enseña para ello, ¿no? O sea, cuando vas a emprender, porque yo qué sé, te han echado de una empresa que ha hecho un ERE o porque ha habido un cambio de proyecto, por mil cosas en la vida. A lo mejor ni te habías planteado emprender o te ves obligado por circunstancias, o te gusta, es igual, pero sea como sea, ni en la universidad, ni en la escuela, ni en tu familia, ni en el entorno, ni... ahora ya está más de moda, pero aún así también se cometen muchos errores, pero nadie te ha enseñado, ni siquiera los ayuntamientos que hacen esos planes de viabilidad y te ayudan, porque yo ayudaba y ayudo a veces en proyectos de ayuntamientos a muchos emprendedores que empiezan y vienen sí con su ayuda de los asesores económicos, financieros, del plan de viabilidad, pero pasa lo que tú dices, ¿y a quién vas a vender este producto o este servicio? Ah, bueno, a todo el mundo. Ya, pero a todo el mundo. Y oye, ¿y cómo está la competencia? Bueno, sí, competencia hay, y a todos, pero no te especializas en algo, no hay una, no sé, no hay un nivel de media alta, de cierta edad, de un comportamiento, no sé, el sí cliente, ¿no? El público ideal. No, no puedes hacer un nicho más estrecho. No tengo ni idea. Bueno, y claro, y luego, ¿sabes de venta? Uf, que va, no he hecho de comercial en la vida. O sea, entonces quiero vender para todos, a todo el mundo, lo mismo, en un océano que está lleno de gente y no tengo ni idea de venderme. Claro, y con mucho miedo además, porque claro, luego la inteligencia emocional, ¿no? Que es algo que yo trabajo mucho, la actitud, todo, con mucho miedo. Lógico que cueste, es que es lógico que cueste. Y nadie te echa una mano para decir, no solo has de mirar los números, no solo has de mirar si va a ser rentable o no, no solo te tienes que formar en conocimiento, es que tienes que formarte en estrategia digital, tienes que formarte en mil cosas, ¿no? Pero sobre todo en ventas. Entonces ahí ya, pues la gente aún se asusta más, ¿no? Es que además el término ventas todavía nos echa muy para atrás. Tú le dices a la gente,
que tienen que vender y lo has descrito tú muy bien. La primera imagen que viene a la cabeza es, yo no he hecho de comercial en mi vida, ¿no? Ya, Y la figura que se asocia a los comerciales suele ser negativa. Entonces, eso es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que sientes mucho rechazo hacia la venta. Pero claro, yo creo, fíjate, hay una diferencia muy grande nuevamente, entre el offline y el online. Yo creo que en el offline, cualquier persona que ponga un negocio y que se da cuenta que desde el día uno ya está perdiendo dinero, porque ha tenido que pedir un crédito para montar el negocio, ha tenido que pagar un traspaso, ha tenido que comprar un stock, ha hecho una reforma, lo que sea, ¿no? Tiene unos empleados. Desde el día uno está perdiendo dinero si no está vendiendo. claro. Entonces sabe que su trabajo es vender, sí o sí. Luego lo conseguirá o no, pero sabe que tiene que vender. En el mundo online, yo creo que mucha gente ha sustituido la necesidad de venta por el tráfico. Entonces, hay Ujú. mucha gente que dice, no, es que no tengo visitas en mi página. Entonces, como no tengo visitas, necesito más tráfico. Y es un poco una manera de protegerse, de decir, bueno, pues el tema de la venta, si vende solo a la página web y si me contactan, pues ya está. Yo mismo lo hice eso en su día. Yo cuando tenía el blog funcionando decía, bueno, a mí me viene el tráfico, cuando vienen aquí ya vienen con un interés, me resulta más fácil la negociación. No tengo que hacer un trabajo de prospección. Entonces, yo estaba viviendo cómodo, ¿vale? Claro. Entonces, sustituyes esa capacidad de venta con el tráfico. Entonces invierte mucho en SEO, posicionamiento, publicidad, bla, 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 bla. Pero luego cuando llega la gente y dices, vaya tasas de conversión tienes, más ruines, ¿no? Que eso hace que el coste de adquisición de cada cliente sea mucho más elevado, Es porque cierto. claro, necesitas mucha más inversión para poder conseguir cada uno de tus clientes. Porque rehuimos, o sea, estamos huyendo, ¿no? de esa venta. Al final siempre parece que estamos escapando de la venta. Cuando, si aprendiésemos a vender desde el primer minuto, recibes una visita y la conviertes, pues con haber tenido una visita ya has tenido tu primer cliente. Claro. Yo siempre digo que si no sabes vender, da igual que recibas 1000 visitas, porque el 0% de 100 visitas es cero ventas, pero el 0% de 1000 visitas sigue siendo cero ventas. Claro. Entonces da igual el tráfico. Si tú no sabes vender, si eres un desastre en todo lo demás, te va a dar lo mismo que metas todo el dinero que quieras en publicidad. Y eso es algo que yo creo que la gente debería de tener clara desde el principio, que es importante el marketing, la captación, la visibilidad, todo lo que tú quieras, pero luego cuando llega esa gente, cuando llegan esos clientes, esas oportunidades, tenemos que saber cerrarlas, tenemos que saber cómo llevarnos a nuestro terreno y ofrecerles una solución. Yo siempre digo que les ponga cachondos, porque Mm. muchas veces también aquí podríamos entrar en el tema de que lo que tienes que vender no es lo que necesita el cliente, sino que quiere el cliente. Claro. Necesitamos pocas cosas en la vida, en realidad. La mayoría de lo que tenemos son deseos. La mayoría de las cosas en las que gastamos el dinero, no siendo, pues eso, necesidades básicas, pues son deseos que tenemos cada uno. Si tú eres capaz de apretar en esos deseos y generar ese deseo, pues bien, vas a poder vender. Si no eres capaz, te vas a quedar ahí. Entonces, todo esto hay que saberlo. Yo lo hago de manera escrita, a través del copywriting, tú más a través de visitas y de elaboración de presupuestos persuasivos y demás, pero el concepto es el mismo. Sí, sí, o unas llamadas que impacten, o unas comunicaciones en LinkedIn que llamen la atención y que aporten valor, hablar de beneficios que llamen la atención. Al final es eso, es crear una imagen mental y emocional en el potencial cliente de que necesita esto, que lo quiere, que contigo va a ser distinto, ¿no? Hostia, tengo estos retos a resolver, me preocupan, no me dejan dormir y tú me vas a ofrecer algo que veo que me lo puedes ofrecer de verdad, que es útil, que me va a aportar valor y que no eres como todos, ¿no? Porque yo diría que para poder cerrar hay que conocer que el freno más grande en la cabeza del potencial cliente es la incertidumbre, ¿no? Aparte del precio, la gente se cree que el gran obstáculo es el precio y sí, cierto que influye, pero al final lo que más frena para que un cliente potencial te diga que sí es la incertidumbre. Me estaré equivocando de proveedor. O sea, esta persona, esta empresa me va a dar lo que yo realmente estoy buscando. ¿Va a ser rentable la inversión? Es decir, esa incertidumbre de me estar equivocando o no siempre frena mucho. Entonces, claro, si tú no eres capaz de generar esa confianza, que esa confianza la puedes generar, como tú dices muy bien, ya desde cómo creas tráfico, cómo te haces visible, cómo te haces diferente, cómo aportas utilidad desde el minuto cero, pero luego también cuando te viene el lead, cuando la persona tiene un interés, tú tienes que tener esa solera, ¿sabes? Hostia, pues lo que me imaginaba de ti cuando te escucho, cuando me hablas, cuando me envías algo, es potente, ¿no? Me cuadra con la imagen que yo me había hecho. Porque yo cuando he ayudado a mucha gente que le ha costado mucho, pero al final a lo mejor le vienen leads, pues pasa eso, me vienen muchos leads y el tráfico de conversión es una mierda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque luego me pongo nervioso, porque luego esa llamada no la sé hacer si es de alto coste el servicio, porque luego me marean, me dicen que sí, que se lo envíe por mail, se lo envío, luego le persigo y al final qué pena, ¿no? Me ha costado tanto tener unos leads, pero luego ya no sé cómo comportarme. Porque claro, lo cómodo es eso. Invierto mucho en una web, hago marketing, tal, que me venga gente, que me vengan a buscar.
esto es cojonudo, pero luego me vienen a buscar y esperan algo y tenemos que cerrar, ¿no? Y ahí cuesta. Yo creo que ahí el secreto está, y esto lo hablo muchas veces con mis alumnos. Yo siempre digo que para distinguir a un buen profesor de uno malo, en cualquier temática, solo le tienes que preguntar. Porque cualquiera puede coger y verse unos vídeos en YouTube y soltar un discurso, ¿no? Entonces tú eso lo extrapolas, te lo llevas al tema del marketing y cualquiera se puede grabar un vídeo en el cual hace unos anuncios muy chulos, con un claim, con un reclamo, con una llamada muy, muy chula, muy apetecible. Y da una apariencia de exitoso, con experiencia, de no sé qué, de no sé cuál. Vale, perfecto. ¿Qué ocurre en el momento en el que te empiezan a preguntar? Llegan esos leads y te preguntan. En esa relación uno a uno, cómo reaccionas tú, cómo te comunicas, cómo respondes a las dudas, es donde se ve la capacidad, la experiencia que tiene esa persona. Es que al final es muy sencillo dar una cierta apariencia en diferido, ¿no? O sea, tú te grabas o envías un correo o lo que sea y das una apariencia determinada. Pero es en esa conversación cuando la otra persona se va a dar cuenta de si tú controlas mucho el tema o no. Te pongo un ejemplo. Ujú. A mí me llega un cliente y, por ejemplo, cuando yo hacía páginas web, ¿no? Y me llega el cliente y me dice, oye, Arturo, queremos hacer el rediseño de la página web para que cargue muy rápido, bla, 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 bla. Queremos esas cosas. Yo ya en ese momento tengo mucha experiencia. Y le digo, vale, pues perfecto, lo podemos hacer. Cuando llega ese día, me dice, oye, para nosotros, el día de cerrar y de explicarme exactamente lo que querían, me dice, mira, para nosotros es fundamental que el AMP vaya de lujo. ¿Vale? Yo que tenía experiencia sabía lo que era la AMP, que básicamente es la versión móvil o reducida que se utiliza para aparecer en Google Discover. ¿Qué ocurre? Que ese hombre ya había analizado lo que es el AMP, ya sabe que ellos aparecen en Google Discover, sabe que su tráfico viene por ahí. Si da con un diseñador con menos experiencia, que acaba de empezar, que no tiene controlado la importancia del AMP o cómo influye, lo que va a ocurrir es que en cuanto te llega el potencial cliente y te pregunta o te dice sobre el AMP, si tú no sabes responderle, él va a ver rápidamente que no tienes experiencia y lo que quieren es una persona que ya domine ese tema. Entonces, tú has podido tener una publicidad muy buena como diseñador web, pero en el momento en el que el cliente viene con una duda que él controla muy bien, porque está dentro de su negocio y sabe exactamente qué es lo que necesitan, se le van a ver las costuras al diseñador. En este caso, un diseñador ocurre con todos los profesionales. Por eso, por duro que sea y por mucho que muchas veces se nos quiera vender otro discurso diferente en Internet, la experiencia es importantísima también en los negocios online, porque esto solo vas a adquirir con experiencia. Solo cuando vas trabajando con muchos clientes y cuando te vas encontrando problemas y los tienes que resolver, es cuando tú de verdad conoces esa temática, te conviertes en un experto en esa temática. Y eso solo Claro, pasa con el cuando tiempo. puedes ofrecer esa utilidad, ¿no? Y ser resolutivo con cualquier problema porque lo conoces y has toreado en muchas plazas, ¿no? Y Y oye, mientras esto tanto no es te queda tremendo. otra que, bueno, pues ir tirando con clientes de un perfil más bajo, ganar menos dinero, porque creo que en esos primeros momentos lo que tienes que hacer es, pues, un poco curtirte, coger esa experiencia, coger esas capacidades o ir limando esas debilidades que tú tienes hasta que estás ya, pues, lo suficientemente maduro como para poder atacar a determinado tipo de clientes, porque esos clientes que ya tienen mucha experiencia, un perfil muy alto, no van a trabajar con el perfil más bajo. Antes hablabas de la necesidad de certidumbre de no trabajar con una persona y no sabes si te va a dar resultados o no. El cliente, fíjate, aquí se da una paradoja entre el dinero, que miran el dinero, Ujú, pero también quieren certidumbre. claro. Vale, miran el dinero, pero siempre van a poner la certidumbre por delante del dinero, siempre y cuando se lo puedan permitir. Y si consideran que ese especialista que es más caro me da más tranquilidad, lo prefiero a él antes que ahorrarme una pasta y jugármela y a ver cómo sale. Eso Claro. es algo que también los emprendedores deben de tener claro, que no siempre es el dinero, sino que tiene mucha más importancia la seguridad que tú le transmitas a la persona que te va a contratar. Sí, por eso a estas alturas de la charla yo diría que hay dos grandes errores. Uno es priorizar demasiado, invertir demasiado lo poco que tienes cuando empiezas por tu cuenta en una super web, en tráfico, en publicidad, que no digo que no haya que hacerlo, pero que sabemos perfectamente que no es de hoy para mañana, que es un proceso largo, complejo, que hay que crear pues todo un tráfico, una comunidad, hay que ser diferente, bueno, muchas cosas, muchas estrategias que no son de hoy para mañana en un plumazo. La gente cree que sí, porque hay mucho vende humo, que se le dice, va, esto en 3 meses ya verás, tal, invierte tanto al mes y verás. No, no es cierto, no engañemos, ¿no? Lo que decíamos de que hay gente que sabe y hay gente que vende humo. Pero bueno, ¿es importante? Sí. Ahora, ¿es importante luego saber cerrar esos leads? Muchísimo. ¿Es importante luego quitarse de la cabeza que todo es el marketing y la estrategia? No. Hay una gran parte, una pierna, que digo yo, de las dos piernas que te sostienen como empresario de éxito. Una pierna es una buena estrategia digital, un buen marketing, una
crear tráfico, ser distinto. Y otra es luego saber cerrar esos leads y ofrecer esa certidumbre y esa confianza y esa utilidad a la gente que nos viene, que se espera algo de nosotros, porque claro, hemos creado una imagen, una sensación, una manera de ser, una personalidad y hemos despertado una serie de expectativas y hay una serie de inquietudes y de problemas urgentes a resolver. Entonces, en esa llamada, en esos correos, en esa videoconferencia, en esa entrevista, nosotros tenemos que coincidir con la imagen que se ha creado el cliente y lo que es más difícil, tenemos que cumplir con sus expectativas y si es posible superarlas. Entonces, ojo ahí, con las expectativas que se crean por ahí, que son muy altas. Luego tienes que superarlas o al menos igualarlas. Y ahí es donde mucha gente falla, ¿no? O sea, falla porque no sabe venderse o porque no ha estudiado cómo hacer buenas llamadas, cómo hacer buenas visitas, cómo vender pues, servicios un poco más de alto coste o normales, es igual, pero hay que saber cerrar. Y otro error muy grande que yo creo que también se ha mencionado hasta ahora es pensar demasiado en que el problema es el precio. No hay un solo curso, ni un solo comercial, ni un solo emprendedor con quien hable, forme, consultoría o formación o acompañamiento que no me diga, es que mi gran problema es la objeción de precio. Bueno, después de un tiempo trabajando ya ven que no es el gran problema, porque entonces es que estás compitiendo por precio. Pero cuando no te asusta eso, cuando tú puedes realmente superar las expectativas porque tienes una experiencia, porque tienes una utilidad, porque de verdad sí vas a solucionar los retos importantes del cliente que no le dejan dormir, ahí no te preocupes por el precio. Ese señor lo va a pagar si tú eres útil, esa empresa te lo va a pagar. Lo que pasa es que tienes que generar esa confianza, esa certidumbre y esa utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el precio es importante? No demasiado, no demasiado. Si es una locura, sí. Y si no se lo puede permitir, claro que es importante, porque al final no es tu cliente, ¿no? Pero si se lo puede permitir, el precio no va a ser el factor determinante. Esto es algo que yo creo que merece la pena que estemos diciendo ambos desde nuestros mundos, porque es el error de concepto número uno. Todo el mundo se preocupa solo por la objeción de precio. No, hay muchas más cosas que tienes que resolver antes de llegar al precio, porque el cliente se hace una balanza en su cabeza y el precio es una parte, pero en la otra parte de la balanza, y yo estoy segura que pesa mucho más, y lo hemos dicho, está la confianza, el vínculo emocional que se genera con el cliente, las expectativas, la certidumbre, la utilidad, lo que vas a resolver. Y si te perciben que hay un valor añadido, el precio no les preocupa. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que además con respecto al precio hay dos cuestiones diferentes. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que el precio no es la objeción real. Es una traducción, si quieres, lo que nos están diciendo cuando nos dicen que el precio es caro. Lo que nos están diciendo es que no me merece la pena pagar tanto dinero por lo que me ofreces, que es muy Exacto. diferente, ¿vale? No es que sea caro, es que no me merece la pena pagar tanto dinero por lo que me estás ofreciendo. ¿Qué Ujú. ocurre? ¿Qué es lo que me estás ofreciendo? Me estás ofreciendo a lo mejor o poca experiencia, o un producto poco atractivo, o O algo que más de lo realmente, mismo. sí, o algo que realmente no mejora en nada a lo que ya tengo y me va a suponer un trabajo, un esfuerzo cambiar de proveedor, o no confío en ti porque realmente no me estás transmitiendo la seguridad necesaria. Hay otras objeciones que hay por ahí detrás que son las que al final, como decías tú, en su conjunto hagan que el cliente diga, oye, mira, por ese precio no. Ahora que tú llegas ahí con un producto potente, con una propuesta que mejora en mucho lo que ya tiene, que le puede aumentar el margen de beneficio, que va a ser indoloro el trasvase de un lado para el otro, que te vea a ti que eres un fiera y no sé qué, ese precio, aquí lo que tenemos que entrar y lo que tenemos que tener muy claro es el concepto de el valor percibido, que es lo Ujú. importante. No hay nada, o sea, no existe el concepto de caro o barato. Eso solo existe en las commodities. Yo siempre pongo el ejemplo de los ordenadores. Si tú le vas a comprar un ordenador con X características técnicas y en el MediaMarkt lo tienen a 600 euros y en PC Componentes lo tienen a 550, tú te lo compras en PC Componentes porque es el mismo producto. Ahí sí que ves si es caro o barato. Cuando estamos vendiendo servicios, no hay esa posibilidad de comparar. No podemos comparar peras con manzanas. Cada persona es distinta, cada producto es diferente, salvo que tú mismo hayas decidido por voluntad propia estandarizarte y hacer exactamente lo mismo que la competencia. Pero si tu propuesta es distinta, ya no van a poder comparar una cosa con la otra. Entonces ya entramos en una cuestión de que no es caro o es barato, es yo percibo que esto es valioso o no lo percibo. Y ahí es nuestro trabajo a la hora de poner ese producto en el mercado, el hacer que cuando llegue un cliente potencial lo perciba como valioso.
en todos los puntos de la comunicación, desde los anuncios de publicidad que puedes tener por ahí, pasando por tu página web, pasando por los emails que tú le envías para cerrar una posible reunión, o la llamada telefónica que haces, o la reunión presencial, o la reunión por Skype, me da lo mismo. En todos los puntos, en todas las etapas de la negociación o de el ir conociendo a ese cliente, tienes que ir añadiendo ese valor que al final esa persona, ese cliente diga, yo quiero trabajar contigo, porque lo que me estás presentando me encaja, y me encaja por ese precio. Ese es el concepto que dicen los yankees de under promise y over deliver, ¿no? O sea, la promesa por debajo, no levantes demasiado las expectativas y luego entrégale más de lo que estaban esperando. Y aquí me gustaría contarte una anécdota que me ocurrió en un evento hace un par de semanas que estuve. Era un evento de estos, pues, con música, era del sector inmobiliario, y después se iba a presentar una formación de pago. Y llegó la presentadora al principio. Y lo primero que dijo de la persona que hacía el evento, ¿no? Del organizador y demás, lo primero que dijo fue que nos iba a volar la cabeza. Ya veréis, porque esto va a ser espectacular y os va a volar la cabeza. Y yo dije, esto es un error de primero, pero vamos, de primero de comunicación, porque estás poniendo la expectativa a la gente ahí arriba. Claro, ¿Qué ocurre si luego no nos vuela la cabeza? ¿Qué ocurre si hay gente que esto ya se lo sabe? Se va a claro, sentir defraudada. total. ¿Qué ocurrió a los 10 minutos cuando salió él al escenario? Él lo dijo así un poco disimuladamente. Dice, bueno, a mí no me gusta mucho que digan esto y tal, porque ya las expectativas son muy altas. Claro, normal, normal, porque es mucho mejor sorprender a la gente para bien. No que te estén diciendo que esto va a ser increíble, que va a ser la bomba, que vas a salir de ahí con una libreta llena de apuntes, porque si luego te llevas 2 páginas, ¿qué pasa? Claro. ¿Sabes? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, y todo esto lo que hace al final es que del otro lado se perciba ese conjunto como algo lo suficientemente valioso como para pagarte el dinero que estás pidiendo o no. Es tan sencillo como eso, tan sencillo y tan complicado al mismo tiempo, Sí, por supuesto. exactamente. Pues yo también cuando hablo del tema de precio, pues utilizo eso que te digo de la balanza, y en un lado está el valor percibido, como muy bien dices, y en otro el precio y la incertidumbre de equivocarme de proveedor. Entonces, por eso mucha gente cuando les ayudamos y tal nos dicen, qué raro, me han venido a buscar, me han pedido ayuda y decían que era urgente trabajar o resolver este tema, y luego me marean, luego nunca más se supo, qué raro, les he pasado el presupuesto y no me han dicho nada más. Pero si era urgente, pero si era prioritario, si me habían venido a buscar. Eso cuando tienes la suerte de que lo has hecho más o menos bien y te vienen a buscar, ¿no? Que en el mundo offline tienes que ir tú detrás. Pero la mayoría de la gente cuando no lo hace bien, ¿eh? Me refiero. Porque al final siempre el concepto va a ser no persigas, atrae, ¿de acuerdo? Pero bueno, cuando incluso te vienen a buscar y luego al final no te compran, dices, qué raro porque era urgente, sí, pero no le he ofrecido suficiente valor. Es decir, me creé unas expectativas, te vine a buscar, tengo un problema urgente, lo quiero resolver, y fíjate, lo tenías más fácil que si hubieras tenido que picar tú a su puerta, te ha venido a buscar. Pero la charla contigo, la videoconferencia, las comunicaciones, lo que sea, le ha dado la sensación en esa balanza de que el valor percibido no era suficiente. Y se ha quedado con esa incertidumbre. ¿Va a ser rentable esto? No lo veo claro. No lo veo claro, pues aunque sea urgente, no trabajo contigo. Entonces, esto yo creo que es oro, ¿no? Crear ese valor percibido, que para mí, ahora me cuentas tú cómo lo haces tú, para mí el valor percibido se crea interesándote por la vida del cliente, la empresa del cliente, haciéndole preguntas poderosas, haciéndole preguntas inteligentes, oye, ¿qué retos tenéis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde queréis llegar? ¿Qué es lo que no os funciona? ¿Lo habéis probado hasta ahora? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que sí ha funcionado? ¿Lo que no? ¿Qué es lo que os cuesta? ¿Qué es lo que queréis resolver? O sea, preguntas potentes de su vida, sus retos, sus dificultades. O sea, no hables tú, escucha y haz preguntas. Luego, por otro lado, crea esa confianza. ¿Cómo puedes crear la confianza en el mundo digital? Ahora nos cuentas cómo. En el mundo off, pues lo mismo, dándote una autoridad, teniendo experiencia, siendo una persona cercana, sonriendo, interesándote por el cliente, hablándole de cosas que has descubierto de ellos. Oye, pues enhorabuena por la trayectoria de vuestra empresa, o felicidades por este premio que habéis tenido de innovación, qué sé yo, porque la mayoría de la gente, para romper el hielo en visitas o en llamadas, es, hola, ¿qué tal? Bueno, mire, soy tal de la empresa tal, gracias por atenderme, mire, le cuento, pum, pum. Entonces digo, oye, ¿dónde está el vínculo emocional? ¿Dónde está esa confianza que tienes que crear? O van tan nerviosos que ni sonríen, están ahí, pero tensaos, que digo, pero oye, que esto, yo qué sé, no es una entrevista laboral, que esto no es un vía crucis, que es una charla de cliente, de persona a persona, les digo, disfrútalo. La gente está sufriendo la venta más que disfrutarla, ¿no? Entonces, bueno, es importante crear esa confianza en el valor percibido, hacer preguntas, escuchar, no hablar tú, todo eso, ¿no? Y luego ser resolutivo, ser una persona útil, que realmente supere expectativas, ¿no?
Bueno, cuéntame cómo te creas tú ese valor percibido también en el mundo digital, para sumarlo a lo mío. Sí, a ver, aquí hay un problema muy importante en el mundo online y es que el término valor se ha de alguna forma desvirtuado mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes la gente, te estoy hablando de hace 10 años, intentaba vender en Internet exactamente igual que se vendía offline. Y lo que ocurría es que como en Internet había más inseguridad, más desconfianza, pues no había conversiones. Costaba mucho más vender con las estrategias que se habían utilizado siempre en los negocios tradicionales. Ujú. Y empezó a aparecer el concepto del marketing de contenidos, ¿no? El atraer a la gente a través de contenidos, por un lado, porque creando contenidos posicionabas en Google tu blog, tu podcast o tu canal de YouTube o lo que fuera, Ujú. y por otro lado, porque aprovechabas ya esos contenidos para madurar, para de alguna forma generar autoridad ante los clientes potenciales que te estuviesen llegando. Pero eso se hizo a lo loco durante muchos años sin una estrategia por detrás. Y yo soy el primero, insisto, o sea, yo aquí cuando hablo de errores me los he Sí, sí, comido todos, todos. todos los hemos cometido, ¿no? Yo me los he comido todos. He ido aprendiendo con el paso del tiempo, pero me he comido todos los errores que puedo estar comentando hoy. ¿Qué ocurre? Que yo a lo mejor hacía artículos que atraían a mi competencia. Es decir, el plugin, el mejor plugin para hacer no sé cuál. Eso a mi cliente, que era un cliente que yo quería que me contratase una página web, no era realmente un contenido que le interesase. No sabía ni lo que era un plugin. Entonces, ¿a quién estaba trayendo yo? A otros diseñadores. Ojo, si tu cliente son otros diseñadores, porque vas a Pues montar una bien. academia para diseñadores, habría sido un contenido muy válido. Pero para el tipo de cliente que yo quería, no valía. ¿Por qué hacía yo ese tipo de contenido? Porque a mí me resultaba cómodo. Porque era a lo mejor lo que estaba trabajando en ese momento, pero yo no estaba pensando estratégicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente hace contenidos basándose en el SEO, con herramientas de búsquedas de keywords, para ver qué tiene más tráfico, qué tiene más búsquedas y tal. Entonces, no están pensando estratégicamente, simplemente están pensando en recibir visitas, sean interesantes o no para su propósito, atraen a su competencia como norma general en lugar de a ellos mismos y por eso dicen, no, es que estoy ahí trabajando mucho en redes sociales, el marketing, el no sé qué tal, y no me da resultados. Claro que no te da resultados. No te da resultados porque la estrategia que estás poniendo en marcha no es alineada con tu cliente potencial. Entonces, ese es un error que se comete muy habitualmente, hay que tenerlo claro con el tema del valor y para mí el valor está mucho más alineado con lo que tú comentas. El aportarle de verdad soluciones a una persona que pueda necesitar tus servicios. Nosotros, por ejemplo, en Cerdo Estratega, nuestra estrategia para aportar valor es a través de entrevistas como la que estamos haciendo hoy. Yo Ujú. no estoy creando un contenido en mi blog directamente, sino que lo que estoy haciendo es intentar genuinamente resolver dudas, aportar conocimientos sobre la temática que estamos hablando, orientado siempre hacia mi cliente. Fíjate que estamos hablando siempre de negocios, de empresas, de tal, que al final es tu De cliente y el mío. qué errores no cometer, cuáles son las claves. Claro, al Eso final es. esto sí le interesa a alguien que se monta por su cuenta, ¿no? Hostia, Claro, ¿qué dice Susana? ¿Qué dice Arturo para que yo pueda sumar un poco y no cometer esos errores? ¿O cómo puedo tener valor percibido a través del mundo online y fuera? ¿Cómo puedo cerrar después? Bueno, cosas que si no, al final vas a cometer los errores que hemos cometido todos. Yo también soltaba el rollo en las visitas, yo tampoco preguntaba, yo tampoco hacía el vínculo emocional como hago ahora, hace muchos años cuando empecé. Es decir, al final yo perseguía clientes, insistente, todos cuando hacía de comercial al principio, todos hemos tenido que decir, hey, echa el freno que por aquí no vamos bien, ¿no? Y reflexionas y analizas. Y lo que tú dices también es un error muy habitual que me encuentro siempre, siempre, no solo en emprendedores, sino en empresas, en equipos comerciales, siempre que me piden ayuda. ¿Cuál es el valor añadido de tu empresa y tuyo como persona? Les cuesta horrores explicarlo. Entonces, claro, si, por eso digo, se hace contenidos cómodos, se habla de lo que yo domino, pero ¿por qué no nos metemos en la cabeza del cliente, del potencial cliente, y realmente somos capaces de hacerle preguntas de lo que le interesa, de lo que quiere resolver? En el mundo offline y en el mundo online, me da igual. O sea, oye, pregúntame cosas que me pongan, como tú decías, cachondo, que yo vea que me puedes ayudar de verdad, que me vas a resolver cosas que son importantes, cruciales, que me van a hacer avanzar. Ponme contenidos, ponme charlas, ponme cosas que a mí me ahorren dolores de cabeza o meses de tropezar, pero no me cuentes cosas que a ti te gustan mucho, ¿no? Que dominas y que qué bien ha quedado y cuánto sabe, pero a mí me importa una mierda, ¿no? y es Es que así. además tú has comentado ahora en un momento dado, has dicho, explícame cómo hacer no sé qué. Fíjate, yo creo que en Internet la mayoría de la gente tira por ahí, por el camino de cómo hacer esto, cómo conseguir clientes, cómo
rebatir objeciones, lo que sea. El cómo, ¿no? El cómo conseguir X cosas. Pero ya hay muchísimo contenido de ese tipo. Y muchas veces es contenido reciclado, que está, pues eso, mezclando otros vídeos o mezclando lo que se cuenta en 3 libros, lo que sea. Pero muchas veces yo creo que la gente, ahora mismo a mí, te voy a decir lo que me está funcionando a mí muy bien para fidelizar y para captar clientes. Muchas veces la gente ya no necesita más contenido de tipo cómo hacer, sino contenido que le haga reflexionar. Es decir, contenido que de alguna forma ponga en jaque sus creencias, ponga en jaque un poco su marco de pensamiento. Yo lo que hago es, en mis correos muchas veces provoco, lanzo una línea de pensamiento que sé que es impopular, y lo sé, pero no lo hago para provocar, para decir, bueno, pues les voy a tocar las narices a propósito, sino simplemente para darte un punto de vista distinto. ¿Te has parado a pensar que cuando haces esto puedes estar generando este problema para tu negocio? Y en ese momento el cliente empieza a recapacitar en su cabeza, no ya porque yo se lo diga, empieza a pensar ahí, y eso es lo que yo llamo poner una semilla en la mente del cliente. Tú le dejas una semilla, una idea, y le dejas que la madure. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona te da que pensar, cuando una persona provoca en ti la necesidad de ver diferentes puntos de vista sobre tu negocio, atacar diferentes ángulos, te está aportando un valor increíble, porque únicamente te está dando el camino, te está diciendo, empieza por aquí, tira por ahí, dale una vuelta a esto. Y tú mismo en tu cabeza estás ya desarrollando toda una línea de pensamiento diferente a la que tenías antes. Para mí eso es ultra valioso y me lo dicen mucho mis clientes. Me dicen, es que yo cuando coges y dices esto, no me lo había planteado, de repente le empiezo a dar vueltas y digo, coño, es que es verdad, y ahora se me ocurre esto, y ahora ya sí que veo una diferenciación por el otro lado, etcétera. Otra vez no llegas a ningún sitio por esa línea de pensamiento, pero es algo distinto a lo que te está ofreciendo la gente. Por eso la polarización, por eso el provocar, el ser irreverente, no maleducado, ¿vale? Yo no me refiero ni a ser egocéntrico, ni soberbio, ni maleducado, no me No, refiero a eso. Me refiero a que no te importe decir lo que verdaderamente conoces, lo que dominas. Y si tú estás viendo que tus clientes están cometiendo todos un determinado error, coger y decir de, oye, tú te estás dando cuenta de que a la hora de poner tus tarifas, al hacerlo así, estás provocando esto, o al posicionarte en el mercado de esta manera, estás atrayendo a este tipo de cliente y que lo estás haciendo tú mismo, que no es el mercado ni es que el resto del mercado no está dispuesto a pagar mis tarifas. No, no, es tu mercado, un mercado al cual estás atrayendo tú. Por eso y por esto y por esto. ¿Te has parado a pensarlo? Y cuando empiezan a recapacitar dicen, ahí sí que es cuando dicen, me ha me volado vuela la la cabeza. cabeza. ¿Vale? Pero porque lo recapacitan ellos, no porque tú le digas, esto es así, así y así. No, Yo fíjate, lo que estoy viendo Arturo, es que ahora lo perciben como muy valioso ese tipo de marketing o ese tipo de comunicaciones. estoy totalmente de acuerdo. Yo te diría que es una de las claves también de cuando les formo en cómo hacer visitas que cierren, son esas preguntas poderosas que es el coaching, ¿no? Es decir, eh, cuando estoy con un potencial cliente, yo soy un vendedor que le hace reflexionar y que le dice, oye, pues cuéntame hasta ahora qué habéis hecho, tal. En muchos casos me vienen a buscar y me dicen, Susana, cuéntame entonces qué puedes hacer por mí o cómo. Digo, no, 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 cuéntame tú qué quieres, qué necesitas, qué está funcionando, qué no, dónde estás, dónde quieres llegar, cuéntame y luego veré si tiene sentido, ¿no? Y entonces empiezo a hacer preguntas de cualquier cosa. ¿Y esto cómo lo desarrolláis? ¿Y esto os funciona? ¿Y dónde estáis encallados? ¿Y cuando haces esto te funciona? ¿Y esto te va bien? ¿No? Pam, empiezas a hacer preguntas y ya eres otra persona. No eres el vendedor chapas, no le estás pegando un rollo, le estás haciendo pensar. O sea, que es la base un poco del buen coaching, ¿eh? Que también hay mucho mal coaching. Pero el buen coaching es, no, la gente quiere que le digas lo que tiene que hacer. No, 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 no. Yo no te digo lo que tienes que hacer. En alguna cosa, si hago mentoría, sí. Pero a priori la filosofía que me gusta es la que tú has dicho, es decir, pongo una semilla, te hago unas preguntas, te muevo, te sacudo, para que tú encuentres tus soluciones, ¿no? Con mi ayuda, por supuesto, pero si tú eres capaz de hacer reflexionar a la gente, ya eres distinto. A veces no se trata de ser distinto, pues eso, siendo provocador o diciendo tonterías o siendo prepotente, sino me hace pensar. Ostras, esto es súper útil, ¿no? Es que además en el marketing Acompañado y de en la la venta, experiencia de todo. correcto, en el marketing, en la venta, tú lo sabrás mejor que yo, cuando tú atacas frontalmente a una persona e intentas vender algo, los mecanismos de defensa que tenemos, porque al final tenemos un recurso que es limitado, que es el dinero, y lo intentamos proteger. Cuando alguien nos lo intenta quitar, entre comillas, nos protegemos, nos ponemos a defensiva y empezamos a generar objeciones para no ceder ese dinero, ese recurso valioso que tenemos. Esto es un reflejo natural de las Sí. personas. ¿Qué ocurre? Que cuando tú, en lugar de intentar convencerle de algo, lo que haces es dejar una semilla y precisamente esa misma convicción o esa misma conclusión que tú le ibas a presentar es a la que llega por sí mismo,
ahí ya se han tumbado todas las barreras. Porque ya no es una persona que te ha intentado convencer de nada, es que tú has llegado a esa conclusión. Y cuando tú llegas a esa conclusión estás convencido, te has autoconvencido. Y lo único que necesitas es poner delante la maquinita para pasar la tarjeta de crédito y decir, lo vamos a hacer así, así, así. Entonces, esa es la diferencia entre atacar frontalmente con un discurso de ventas, que es un poco la misma idea que estás comentando tú ahora, y contarles todo lo que haces y demás y tal, que el otro está aburrido y está a la defensiva, que si le estás preguntando cosas y de repente llegan a la conclusión de que efectivamente como lo estamos haciendo no está bien y creo que esa persona nos puede ayudar a hacerlo mejor. No tiene nada que ver. Y la única diferencia es o presionar de tú con tu discurso o preguntarle y dejar de que sea él el que empiece a hablar y el que empiece a dar de vueltas a su cabecita. Claro, Es porque la única diferencia. la persona por condición humana, ¿no? O sea, porque somos así, nuestro cerebro está diseñado así, todo lo que tú dices. Si nos dicen lo que tenemos que hacer, nos genera rechazo y nos ponemos en guardia. Y si nosotros decimos en voz alta algo que tú me has hecho reflexionar y yo lo quiero y yo lo elijo, entonces yo te estoy eligiendo a ti. No me estás vendiendo tú a mí, yo te elijo a ti. Entonces, para que te elija, tengo que ser libre y tienes que haberme hecho, me has movido, me has hecho preguntas, pero soy yo el que digo, coño, tenemos un problema con tal cosa, quiero que lo hagas tú, quiero que me ayudes. Bien, estupendo. ¿Lo quieres tú? Sí, bien, perfecto. Pues vamos a programarlo. Pero es importante que te elijan y todo eso es crear ese valor percibido que estábamos hablando y crear ese mecanismo para que te vean como una persona que tienes que ser tú, que no eres uno más, que no eres un vendemotos y que eres una persona útil, seria, con confianza y que me estás haciendo pensar y mover del sitio, de la zona de confort donde no me está funcionando, ¿no? Porque es curioso, porque hay gente que te dice, es que no, qué sé yo, pues no estoy vendiendo nada. Y parece urgente entonces, ¿no? Una solución, pero luego se pueden tirar meses no vendiendo nada y explicándose mil historias y poniendo mil excusas, pero no se mueven, no pasan a la acción. Hay muchísima gente que teniendo un problema grave no pasa a la acción. Ahora, cuando ella reflexiona, la has movido y la has hecho pensar que ¿cuánto tiempo más puedes seguir así? Decía, pues no, no puedo seguir así mucho más tiempo. ¿Qué consecuencias hay? ¿En qué te afecta? Tal. No, no, es que se acabó, es que quiero salir de ahí. Entonces lo ha dicho él, no se lo has dicho tú. No, mira, lo que tienes que hacer es aprender ya a vender porque si no vas a cerrar. Coño, ¿y esta tía de qué va, no? En cambio, si es que no puedo seguir así más. Es que claro, que estoy perdiendo dinero, pero ¿esto qué es? De locos. No, mira, va, quiero vender ya. Es Voy a contar distinto. una anécdota que me ha pasado esta semana con un alumno. No es directamente, no un problema directo a nivel de marketing y copy y demás, sino un problema financiero. Y él me decía, mira, me está pasando una cosa y es que los números no me salen. No me salen por ningún lado. Y yo cada año voy ganando más dinero, estoy contento con la facturación, dice, pero cada vez voy más ahogado. Y le Ujú. dije, bueno, pero tú llevas un control pues eso, cuáles son todas tus finanzas, ¿no? Soy un poco desastre para esto y tal, entonces no sé por dónde empezar, a ver si me puedes recomendar a alguien. Digo, mira, luego después yo te puedo recomendar a alguien, pero de momento haz el siguiente ejercicio. Digo, pásame un Excel con todos tus gastos del negocio, todos tus gastos personales, todo lo que tengas aplazado, aplazamientos de impuestos, de lo que sea, las deudas que tengas, algún crédito, si tienes financiado coche, todo eso, ¿vale? Y todos los gastos pormenorizados de en qué te estás gastando exactamente todo tu dinero en los últimos 12 meses. Y los ingresos, lo mismo. Haz eso, lo revisamos un día y a partir de ahí vamos viendo. Ayer me escribe y me dice, oye, mira Arturo, ya tengo el Excel preparado. Dice, si quieres nos reunimos, dice, pero ya no hace falta. Dice, porque me he dado cuenta de cómo tengo las cosas. Dice, es un ejercicio que tenía que haber hecho mucho antes y ahora mismo veo con total claridad dónde está el problema y demás. Luego me lo pasó el Excel, lo estuve revisando y tal, y efectivamente él ya sabía exactamente dónde estaba el problema. ¿Qué ocurría? Que hasta ese momento había estado años sin hacer el ejercicio de tener los números claros. Y en su cabeza había una serie de ideas que ahí estaban. Yo no le dije, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Simplemente le lancé una serie de preguntas y hace este ejercicio. Entonces él, en su casa, con su ordenador, mirando los extractos bancarios, fue el que llegó a la conclusión de que esos números no cuadraban, porque claro, al final estaban los gastos siempre por encima de los ingresos. Y al final ha sido él solo el que se ha dado cuenta de que tenía que hacerlo. Y cuando ha tenido esa claridad de decir, no me salen los números y tengo un problema gordo y o le doy la vuelta o mi negocio no es viable, ha sido él. No, no ha Claro, habido que presionarle, ha sido él el que ha llegado a esa conclusión. Solo has necesitado poner en el caminito adecuado a través de una serie de preguntas para que llegues a esa conclusión. En los negocios pasa exactamente igual. Lo que pasa es que muchas veces a la gente le cuesta mucho aportar valor a través de las preguntas, porque es más cómodo prepararte un discurso, conoces mejor tu negocio e implican menos experiencia. Volvemos al mismo de antes. Necesitas más experiencia para escuchar a otra persona, ir traduciendo lo que te está diciendo, porque lo que te está diciendo también puede ser una verdad a medias o puede ocultar luego también otros problemas por detrás que no te quieres reconocer de entrada. Entonces, bueno, eso se consigue con la experiencia.
Pero ¿qué ocurre con la experiencia? Que no la vas a tener hasta que no empieces. Así que las primeras ocasiones será desastroso y poco a poco le irás cogiendo el truco. Pero pasa por ahí. Hagas marketing online o marketing offline o prospección o recibas luego a clientes, tú tienes que escuchar a otra persona, le tienes que dar que pensar y tienes que, sobre todo, aportar valor, no desde el dárselo todo masticadito, que no son niños y no somos sus padres, sino a través de que ellos vean que después de hablar contigo tienen más herramientas para sacar adelante su negocio. Y a partir de ahí es cuando confían en ti y cuando toda relación fluye mucho mejor. Claro, básicamente es eso. Otra clave importante es la que hemos dicho y otro error que se comete mucho es el estar en la zona de confort y hablar de mi negocio y de lo que domino, lo que decimos, ¿no? En lugar de hacer preguntas, porque hacer preguntas implica tener una serenidad, una actitud tranquila, disfrutar la venta en lugar de sufrirla, escuchar de verdad al cliente. Yo en todos los cursos y en los acompañamientos, siempre que digo si se escucha al cliente, todo el mundo me, hombre, claro, eso es obvio, ¿no? Claro que escucho al cliente. Luego hacemos un role-playing o le acompaño a una visita y no ha escuchado nada. Pero la gente en su cabeza se cuenta milongas. O sea, yo escucho, yo hago preguntas, yo no suelto el rollo. Hasta dentro de un rato que no se dan cuenta, lo hacen y luego les grabas o se lo dices o alguien le ve y, hostia, sí que has soltado el rollo, no has escuchado nada. O sea, es que estaba nervioso, pero esto me ha pasado hoy. Ah, no, y no te pasa con los clientes, no, te pasa siempre, ¿no? La Te cuestión es pasa que siempre porque nos contamos precisamente, excusas. claro, precisamente porque estabas nervioso te ha salido lo que estás haciendo siempre. Claro. Precisamente porque estabas nervioso, porque es lo que te sale de manera más natural. Claro. Si hubieses estado tranquilo, igual habrías podido forzar otra cosa distinta, pero al estar nervioso, has hecho lo que normalmente estás haciendo. Has puesto el piloto automático y Eso has es, cometido los errores que sueles cometer, claro. eso Entonces, es. al final, la gente en su cabeza se cuenta que hay cosas que ya hace bien, hay cosas que ya cree que sabe, pero claro, a veces si le das el empujoncito de hacerle reflexionar o de hacerle preguntas que le desmonten un poco, que le den un poco de trabajo, aterrizan eso y se dan cuenta de que, hostia, pues no estaba abordando el tema de una buena manera, no me estaba dando cuenta de cuáles eran los gastos que me estaban perjudicando o en realidad no hago preguntas poderosas, hago preguntas muy cómodas, muy genéricas o en realidad pues yo que sé, estoy muy nervioso y bloqueado y entonces no escucho de verdad. O sea, son muchas cosas. Pero bueno, otra cosa que Esto, antes de acabar sí que me gustaría comentar ahora que digo esto es la actitud, ¿no? La parte emocional. Claro, en el mundo online no se nota eso, pero sí que es verdad que cuando luego te vienen los leads y tú tienes que hablar con el cliente, aquí la actitud lo es todo, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que mi gran frase es disfruta la venta en lugar de sufrirla. Qué bonito y qué guay, ¿no? Pero hasta que no se llega a disfrutar la venta, yo la disfruto muchísimo, a mí me encanta, ¿no? Hace unos años en banca yo era una comercial que me gustaba más ir a captar que no, a veces me decían, oye, acuérdate de los que ya tenemos, ¿eh? No me los abandones. Pero era como un reto, me gustaba. Pero también hubo un tiempo que lo sufrí, o sea, que era como si estuviera ahí con una cruz encima, ¿no? Cuando estaba en una visita, porque no sabía, porque claro, nadie me había enseñado habilidades, nadie me había enseñado de inteligencia emocional aplicada a venta, de hacer buenas preguntas, no tenía ni idea, entonces lo sufría. Y era como que sudas, estás ahí encarcarado, que digo yo, y como llevando un peso. Claro, cuando te quitas ese peso, ya eres una persona con otra persona, ella tiene unos problemas, tú tienes unas soluciones y si cuadra, genial, fiesta. Y si no, pues están amigos, ¿no? Y bueno, vamos a hacer que cuadre porque yo he escuchado, me he averiguado, porque he preguntado cosas que te interesan, etcétera, ¿no? Pero esa actitud lo es todo. Estamos de acuerdo, ¿no? Claro, el problema es que igual que el cliente se pone a defensiva cuando intentas vender algo, nosotros mismos tendemos a protegernos y no queremos ver que estamos haciendo algo mal, sobre todo cuando estamos dedicando mucho esfuerzo. Es decir, tú estás metiéndole trabajo a tu negocio, estás estudiando, estás saliendo continuamente de esa zona de confort y no sale algo bien. Lo que no te gusta es pensar en que lo estás haciendo mal, porque ya bastante esfuerzo estás poniendo y tal, como para encima machacarte de que la estoy cagando aquí, ¿no? Entonces tendemos a protegernos y tendemos a no Ya. querer ver la realidad muchas veces. Y ese es un ejercicio que efectivamente tenemos que hacer, es decir, oye, ¿de verdad es verdad que en mi modelo de negocio no funciona la prospección telefónica? ¿O es que me estoy protegiendo yo porque sé que si lo hago me voy a llevar palos y entonces voy a sufrir y no sé qué y tal? Entonces, ¿estás haciendo verdaderamente lo mejor para tu negocio? ¿O estás intentando acomodarte para no exponerte más todavía en un momento en el que ya te sientes incómodo? Entonces está esa lucha interna que primero tienes que ser consciente de que te está ocurriendo eso, que no es fácil tampoco en muchas ocasiones darte cuenta, hasta que viene alguien de fuera y te pone esa pregunta encima de la mesa, ¿no? Que a lo mejor es ya cuando empiezas tú a reflexionar, como hice yo con este alumno con las tablas de Excel y todo el rollo este.
Eso por un lado. Y por otro lado, una vez que tú ya eres consciente de esto, vas a ser capaz de solucionar el problema, porque muchas veces ese tema de actitud conlleva el trabajar contra nuestros propios demonios, ¿no? En nuestras limitaciones, que si eres tímido, que si eres una persona con dificultad para comunicarte, pues claro, tú llegas a un puesto intermedio que tiene autoridad, que tiene dinero, que tiene una presencia, que tiene un poder, y esas primeras veces que lo estás haciendo tú y vas con todos tus miedos, es muy difícil mantenerle la mirada, es muy difícil darle un apretón de manos firme, es muy difícil que no te tiemble la voz, porque tú te sientes en inferioridad de condiciones. Entonces, claro, todo eso hay que trabajarlo. Claro, Eso es un tema de mentalidad, de, pues como dices tú, de actitud, pero que tiene mucho más que ver con cómo somos nosotros como personas y cómo nos sentimos de seguros nosotros en nuestro negocio y cómo nos sentimos de gusto con nosotros mismos, que ya un tema de negocios o de estrategias o lo que sea. Entonces, claro, es que son muchas cosas las que hay en el sí, saco y por eso yo insisto tanto siempre en el tema de la experiencia, porque es que al final todo esto se va consiguiendo con el tiempo. Si tú lo estás trabajando, se consigue con el tiempo. Y no lo digo para desanimar a los que están empezando, más bien todo lo contrario. Lo sí, digo para que se sientan tranquilos cuando vean que la cosa no fluye, porque es que lo más normal del mundo es que nadie nace aprendido. Entonces tienes que exponerte a esa incomodidad muchas veces hasta que eres capaz de comunicarte con soltura. Y no hay otra manera de hacerlo. claro. Experiencia, intentarlo, trabajar y un día llegará. Claro, es que otro de los grandes errores es no asumir o no aceptar ese miedo, ¿no? Hace poco estaba yo con un inmobiliario también que me pidió ayuda y me decía, es que llamadas no quiero hacer, yo quiero que me ayudes en estrategia y en otras cosas y en perfeccionar algo de la visita, pero llamadas no. Quiero atraerlos con marketing. Digo, pero es que llamadas en el mundo inmobiliario, si se hacen bien, traen mucho negocio. Ya, pero Susana, me da pereza las llamadas, me decía. Y le digo, ¿te da pereza algo que va a ir mucho más rápido que el marketing y puede ser un plan B complementario? O a veces puede ser el A. A ver, pereza, cuéntame esa pereza. Y al final rascando mucho dice, bueno, me da miedo, ya está. Digo, bueno, pues empecemos por ahí, yo te voy a ayudar. Y entonces ahora, bueno, llevo un tiempo trabajando con él y ahora ya llama y le va muy bien y está consiguiendo visitas mucho más rápido, ¿no? El marketing también, pero es como las dos, como siempre te digo, las dos patas, ¿no? Pero una Digo, pregunta, pero Susana, cuesta, sí. con respecto a ese cliente en concreto, ¿a que no le iba mal? No, no le Vale. iba mal. Como no le iba mal, el exponerse eh, era un miedo superior al beneficio que podría obtener. Si él su negocio lo hubiese tenido que cerrar en 15 días porque iba a quebrar, habría llamado como Llamaría como mínimo. sea. Eso es. ¿Por qué? Claro, Porque el miedo siempre es una cuestión proporcional, es una cuestión de proporciones, es como el valor percibido. O sea, tú tienes mucho miedo, pero depende de la consecuencia, tanto positiva como negativa, de poner eso en marcha, lo vas a superar o no. Es decir, eso es muy sencillo. Si yo veo que se va a caer a un río o se cae a un río un desconocido, igual no me tiro a salvarlo, porque puedo perder mi vida por un desconocido. Si se cae al río mi hijo, me tiro de cabeza sin dudarlo un momento. El miedo es el mismo, el de perder tu claro. vida, pero la La motivación es motivación es completamente mucho, diferente. claro, es mucho más Entonces, fuerte. la gente que más o menos le va bien en el negocio, que van tirando, Iba que tal, tirando, pero vivía en una zona de confort, yo para vivir yo no necesito mucho, tal. Lo que pasa que me había pedido ayuda porque quería crecer y quería ir más tranquilo. Entonces ahí pues teníamos que abordar varias cosas y una de ellas era la llamada. Pero entonces al admitir me da miedo, abrimos la puerta a, venga, perfecto, pero ¿estás dispuesto? ¿Quieres progresar en eso? ¿Quieres vencer ese miedo? Sí, venga, vamos a ello. Y ahora lo estamos haciendo y muy bien, está empezando a disfrutar. Yo le dije que el objetivo es que al final le encantaran las llamadas y ahí vamos a acabar. Es un proceso, ¿eh? Lo que pasa es que animo mucho a la gente que se monta por su cuenta y que le dice que le cuesta vender o que prefiere atraer y que luego la llamada no y la visita no, que mejor que me vengan a buscar. Animo a que la gente se forme y que a la gente, bueno, entienda que todos hemos pasado miedos, que como tú dices, el miedo está ahí, pero que la ilusión y la motivación siempre pese más que el miedo y que haya una buena formación de la que quieras, contigo, conmigo, con internet, con mi amigo, da igual, pero fórmate, hombre, fórmate con alguien que sepa, ¿no? Que tenga experiencia, que te sientas cómodo. Pero no te vas a evitar años de tropiezos y de sufrir y de, como tú decías muy bien, de estar trabajando como un loco y pensando, y tanto rollo para esto, es decir, me monté por mi cuenta para tener libertad, para tener tranquilidad, para tener una vida, una calidad de vida y estoy esclavizado y estoy hasta las narices y no tengo, no me da la vida y todo me da rabia y yo qué sé, la gente está sufriendo por no poner remedio, ¿no? Pues a veces es más sencillo decir,
Oye, no nacemos enseñados, nadie nos ha enseñado a ser emprendedores, nadie nos ha enseñado más que 4 cosas básicas. Pues no sé venderme, me formo. No sé estrategia, pido ayuda. Ya está, prioricemos, ¿no? Pero desde luego la venta es importante para tener éxito. Y luego la inteligencia emocional. Yo creo que en todas las ayudas que doy hay una gran parte de inteligencia emocional y actitud, porque no todos hemos nacido para brillar a la primera, no todos hemos nacido para mirar al cliente, sonreír, dar ese apretón firme, transmitir valor. Es un proceso y es una práctica. Pero tú lo has dicho también y yo le pondría la palabra autoconciencia. Si eres capaz de tener autoconciencia de dónde estás y dónde quieres llegar y cuáles son las cosas que no te están funcionando, por ejemplo, pues tienes demasiado miedo, ahí es muy bueno porque ya tienes un primer paso para el cambio, ¿no? Me doy cuenta. Si me doy cuenta ya es posible que pida ayuda. Entonces me voy a ahorrar unos cuantos ostiones, ¿no? Esos Es son así. los niveles de conciencia que decía Eugene Schwartz, uno de los mejores copywriters de la historia. Hay gente que ni siquiera sabe que tiene un problema. Luego, lo primero que tienes que conseguir en el segundo nivel es ser consciente del problema. En el tercero, empezar a ser consciente de las soluciones que hay en el mercado para que tú puedas resolverlo, las distintas opciones que tienes sobre la mesa. En el cuarto, ya tienes que tener claro si quieres optar por un acompañamiento, por contratar un servicio, etcétera. Y en el quinto nivel de conciencia es cuando estás absolutamente convencido y estás esperando ya a el momento adecuado, porque hay un descuento, porque ha quedado libre ese profesional, porque a ti te cuadra, para dar el paso, ¿no? Que es muy similar al viaje del cliente, ¿no? Al Customer Journey que llamamos muchas veces, que empieza por eso, por ser inconsciente de que tiene un problema. Tú a lo mejor no dormías bien por las noches y dabas por hecho que eso era normal. No sabías que Claro. había una solución o que eso estaba provocado por X cuestión. Entonces, tenemos que empezar por ahí, por ser conscientes de que tenemos X problema, X debilidad o X oportunidades y de ahí en adelante ir avanzando, ir cogiendo o experiencia o formación o lo que sea y llegar a un punto en el cual estamos ya plenos, ¿no? Como si dijésemos, tenemos ya todas las armas, todos los argumentos, pero siempre se empieza por no ser consciente de que tienes ese problema. Sí, sí, sí. Totalmente. Y al final ser humilde y decir, oye, todos hemos hecho un viaje, un proceso y todos hemos pedido ayuda en algún momento. Y si soy consciente de dónde están mis puntos ciegos y los veo por fin, tiene solución. La buena noticia con la que quiero cerrar es que tiene solución. O sea, que una persona que quiera tener éxito emprendiendo, si suma toda una buena estrategia digital, un buen posicionamiento, bueno, una buena manera de hacer para atraer y tener leads y un tráfico consciente, un tráfico de los que yo quiero, no ahí masivo. Y luego los sé tratar, los sé cerrar, les supero las expectativas, sé hacer una buena llamada, una buena visita, etcétera. Y trabajo mi inteligencia emocional, por supuesto, mis habilidades, mis preguntas, les sé mover. Todo eso se puede aprender. Es bonito además, es divertido. Cógete un buen compañero de viaje y aparte de la ayuda que puedas contratar, también hay mucho contenido de valor, ¿no? Tú escribes un mail diario a tu lista, bueno, tienes dos membresías, ¿verdad? Ahora me cuentas. Y yo también escribo como Confía Consulting, Susana Harto, yo envío un mail que a nivel de empresas de consultoría y formación no se suele hacer, pero yo envío un mail diario con tips de ventas y liderazgo también, y es gratuito en mi caso. Entonces hay mucho contenido por ahí de gente que ayuda. Entonces ahí ya tienes una buena parte para irte formando y salir de tu zona de confort. Pero si quieres hacer cambios en menos tiempo, si quieres tener mejores resultados, crecer, dejar de sufrir, coge a un buen compañero de viaje, el que sea, ¿no? Pero quiero decir que hay contenido gratuito, contenido de membresía y luego contrataciones a un buen mentor. Pero tiene solución. Eso es un poco la buena noticia, ¿no? Que nadie nace enseñado, que todos hemos pasado por ahí, todos nos hemos pegado hostias para aprender y al final, bueno, si podemos ahorrarle a unos cuantos una parte de ese proceso, pues mejor, ¿no? De sufrir en lugar de disfrutar. Todo Pues lo que se donde, pueda resolver con formación, eso lo tenemos sencillo. Es cuestión de encontrar la persona con la que te sientas a gusto, formarte en lo que necesites y listo. yo Y siempre les digo a que vender se aprende. claro, la inversión o sea, la inversión en temas de ventas y estrategia para vender, toda la formación y mentoría relacionada con vender es súper rentable. O sea, en otras formaciones sí que puedes decir, bueno, ¿y cómo puedo llegar a saber si este hombre al final ha hecho un mejor liderazgo? Bueno, también, pero no es tan directo. O en otras cosas, qué sé yo. Pero en temas de ventas es súper rentable, ¿no? Porque día que no vendes, día que pierdes y estás más cerca de cerrar. Entonces, está clarísimo. Yo ¿Dónde te siempre pueden digo, encontrar? Ah, perdona, dime y sí, luego. un último matiz. Yo siempre digo que da igual la formación que hagas en ventas, ventas, copywriting. eh, Me da igual que sea un libro, que sea un entrenamiento gratuito. Me da igual. Cualquier tipo de formación
de cualquiera, yo siempre he sacado como mínimo una pepita que he podido aplicar. Y cuando tú puedes aplicar una pepita y eso hace que factures 300 euros más, o 3.000 euros más, o 30.000 euros más, eso lo has encontrado en un libro que cuesta 15 euros, en un entrenamiento gratuito, en un vídeo de YouTube, en una entrevista como la que estamos haciendo nosotros. Cualquier inversión, tanto en tiempo como en dinero, en tu formación en ventas, va a hacer que encuentres ese pequeño argumento, ese enfoque, ese cambio de mentalidad que puede convertirse en un ingreso extra pequeñito o muy grande, porque cambia completamente el enfoque de tu negocio. O sea que yo animo a la gente a invertir en eso, aunque no sea con dinero, aunque sea en tiempo, formarte, leer. Hay muchísima información en los libros, ya te digo, por 15 euros tienes libros maravillosos y ya está. Pero es Sí. importante tener claro que aprender, o sea, perdón, a vender se aprende. Entonces, tienes que hacer ese esfuerzo de aprender a vender. Sí, porque luego va a ser un efecto multiplicador. Yo que sé, hace poco un potencial cliente me decía, escuché un audio tuyo y apliqué eso y fíjate, mis visitas ya han cambiado. Solo con un audio, digo, pues genial, me alegro muchísimo. Pues imagínate a alguien que quiera cambiar de verdad, ¿no? Con una mentoría o con una formación. Es igual, pero sal de tu zona de confort, admite que hay una serie de cosas que no estás haciendo bien y te quitas de encima el ir con una cruz cada día, ¿no? Así Bien, es. Arturo, ¿dónde te pueden encontrar? En cerdoestratega.com. En redes sociales estoy solo en Twitter. Bueno, interactúo, te diría que bastante, bueno, sí, moderadamente, ¿vale? Digamos, pero sobre todo en Arturo García, perdón, en cerdoestratega.com, porque es ahí donde tenemos la newsletter, donde se pueden apuntar y yo todas mis comunicaciones, lanzamientos de cursos, todo lo que voy explicando a mi lista, lo hago a través de la newsletter. O sea que ahí es donde mejor podemos mantener el contacto. Vale, perfecto. Pues nada, si la gente quiere ayuda con un buen profesional, un buen compañero de viaje, en este caso como Arturo García, en cerdoestratega.com para toda la parte de estrategia online, marketing online, posicionamiento, tráfico, generación de leads, copywriting, etc. ¿Que queréis cosas offline de ventas, de llamadas y demás? Pues en Confía Consulting también, para simplificar. En confiaconsulting.com.es, en cualquier sitio os podéis suscribir a mi lista y es gratuito. ¿Vale? Y nada, un placer charlar contigo y espero que todos los emprendedores que nos escuchen pues hayan sacado algunas pepitas, como tú dices, y con eso pues se ahorren algún tiempo de sufrimiento, ¿no? Y bueno, y vean más esperanza y vean más ideas que poner en práctica. Igualmente, Susana, yo creo que hemos comentado muchas cosas que pueden ser interesantes para mucha gente, espero que sea así, o si no, como tú dices, que al menos se lleven una pequeña lección o un pequeño cambio de mentalidad o algo que les haya dado que pensar. Yo con eso, vamos, más que contento. Exacto, si hemos podido mover un poco y sacudir, pues genial, ¿no? Eso es. Estupendo, Arturo, pues muchas gracias y hasta otro ratito. Muchas gracias a ti, Susana. Un Que abrazo. vaya bien.